Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el objetivo de este pequeño video es de que ustedes puedan entender por qué dentro de los componentes de la curva volumen-presión, pues la eyección tiene pues esa forma, ¿no? Entonces, el globo azul aquí representa el ventrículo lleno, ¿no? Con su volumen telediastólico. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa, no? Antes de pasar a la explicación del tema de la eyección y todo eso, tiene que quedar algo bien en claro. Ahorita, dentro de este ventrículo, hay un determinado radio. Más allá de que puedan entender algunas cosas o algunos detalles demasiado específicos, el tema es de que ahorita aquí, en este momento, el radio del ventrículo es mayor, ¿no? Nada más, ¿no? Obviamente cuando ven el tema del ventrículo pues por dentro, el radio es desde el punto céntrico de la estructura hasta el borde interno, pues. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando empieza la fase de contracción isovolumétrica, el ventrículo en algún punto aumenta su presión hasta igualar más uno, o sea, superar la presión de la aorta. Entendemos que la presión de la aorta en condiciones pues normales, ¿no? Aproximadamente es de menos 80 a menos 90 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando se supera esta presión, entonces se van a aperturar las válvulas aórticas y por lo tanto va a empezar el proceso de eyección, ¿no? La eyección de la sangre, pues cuando desglosamos ese tiempo o esos milisegundos, tiene como que dos componentes, una eyección rápida y luego una eyección lenta. Entonces, ¿qué sucede? Al iniciar el periodo de eyección rápida, antes de que inicie, recuerden, hay un radio mucho mayor. Entonces, empieza la fase de eyección rápida. ¿Qué es lo que pasa, no? El corazón empieza a eyectar la sangre, ¿no? A medida que va eyectando la sangre, el radio empieza a disminuir. Obviamente esto es en... Estamos desglosando todo esto en milisegundos. Toda esa sangre que se está eyectando a la aorta va a empezar a acumularse en las paredes de la aorta. Otro detalle importante es de que cuando se apertura la válvula aórtica, el sistema aórtico ventricular es uno solo, o sea, es un solo compartimento. Porque mientras esté cerrada la válvula aórtica, ¿qué es lo que pasa? Son compartimentos diferentes. O sea, podrán tener algo de continuidad, pero están cerrados, están separados. ¿Vale? Cuando se apertura la válvula aórtica, es un solo compartimento. Por lo tanto, la presión que pasa acá se proyecta o se refleja aquí también. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? A medida que empieza la fase de eyección rápida, cuando se apertura la válvula y va literal a lo que va a hacer el ventrículo es patear o inyectar la sangre, va a hacerlo con mucha fuerza. Al inicio de la sístole, la fuerza de contracción es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor. Por lo tanto, al ser una fuerza mayor, en la fase de eyección rápida se puede llegar tranquilamente a unos 130 milímetros de mercurio, ¿no? Por ahí un poquito más, ¿no? Es la presión máxima que puede ejercerse dentro de dentro de este espacio, este sistema, ¿no? Que es ventrículo aórtico. Entonces, pero esa fuerza de contracción tampoco es que sea constante o se mantenga constante durante todo el periodo de la sístole, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que pasa la sístole, la fuerza de contracción también disminuye por la recaptación del calcio y todas esas cuestiones. Entonces, entendemos que la fuerza de contracción empieza a disminuir, ¿no? Y por lo tanto, si disminuye la fuerza de contracción, disminuye también la presión. Entonces vemos que aquí en la cresta, ¿no? O en el pico, podemos llegar a tener entre 120 a 130. Sin embargo, pues la fuerza de contracción disminuye y por lo tanto la presión también tiende a disminuir, ¿no? De 130, 128, 125, 122, 120. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí entra otro concepto bien interesante. Se terminó de inyectar toda la sangre, o la mayoría, y toda esta sangre se va a condensar
pues en las paredes, ¿no? de la aorta. Lo que pasa es que la aorta también tiene, las paredes son bastante flexibles, ¿no? O tienen esa capacidad de poder estirarse un poco, ¿no? Distenderse. ¿Qué es lo que pasa, no? Que en algún momento, así como hay una pequeña distensión de las paredes por la sangre que está pateando el ventrículo hacia la aorta, la, las paredes de la aorta en algún momento van a tener que volver a su forma normal, ¿no? Porque estas líneas contiguas que están aquí representan el, la pequeña distensión que ha generado la, la sangre sobre las paredes, ¿no? Entonces, en algún momento, ¿qué es lo que pasa, no? Va a tener que volver a su lugar, ¿no? O en este caso la conformación de las paredes, ¿no? Van a tener que pues volver a su conformación normal. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar, no? Ahorita les voy a explicar esto. Lo que pasa es de que, así como les había comentado que la fuerza de contracción disminuye con el pasar de la sístole, con el pasar de la eyección, la fuerza de contracción al disminuir va a hacer de que predomine la fuerza que se genera al momento de que las paredes de la aorta vuelven a su conformación normal, y esta fuerza va a ser superior a la fuerza del ventrículo, haciendo de que una fracción o una parte de la sangre tal vez intente regresar al ventrículo, y parte de esa sangre, no una fracción muy pequeña, termine cerrando las válvulas, en este caso la válvula aórtica. Entonces es así como cuando ya se termina cerrando las válvulas aórticas y termina inyectándose la sangre, o en este caso distribuyéndose a lo largo del sistema aórtico correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso distendimos, ¿no? Habíamos distendido las paredes de la aorta, ¿no? Pero así como se hubo una pequeña distensión, el retroceso elástico, ¿no? Eso de que pues las paredes vuelven a su conformación normal, ¿no? Y esa fuerza del retroceso elástico comparada a la fuerza del miocito, obviamente la fuerza de ese retroceso elástico de las paredes de la aorta es mucho mayor que la fuerza del miocito. Por lo tanto, se da este suceso y se termina cerrando la válvula aórtica, y lo vemos aquí reflejado en el punto número 3, ¿no? En algunos gráficos pues va a coincidir, ¿no? O va a colindar con el valor de 120, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Ya luego viene la fase de relajación isovolumétrica, y de ahí pues volvemos, ¿no? Porque ya en la fase de relajación isovolumétrica la presión intraventricular considerablemente pues empieza a disminuir, es mucho menor, ¿no? Hasta incluso llegar cerca al cero, ¿no? Entonces ya en la fase, ¿no? de cuando ya está cerca al cero, ya empieza el periodo de llenado ventricular, porque al ser la presión mucho menor, entonces lo que pasa es de que al ser mucho menor la presión en el ventrículo y ser mayor la presión en la aurícula, ¿no? Porque en la fase de diástole hay un periodo donde empieza a llenarse la aurícula, y por lo tanto al llenarse la aurícula, al ser mayor la presión de la aurícula y la presión del ventrículo cercana a cero, pues se va a empezar a llenar, ¿no? El ventrículo, ¿no? Y así es como se da de nuevo inicio al bucle, ¿no? Pasamos del punto número 4 al punto número 1, y entre el punto número 1 y el punto número 2 se da la fase de contracción isovolumétrica.